Enfrentarnos en este tiempo a una sociedad que tiene sus, digamos, sus valores patas arriba, que a lo grande le dicen pequeño y a lo pequeño le dicen grande. Isaías lo dice así, que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y estos valores, estos los maneja nuestro Señor Jesucristo como un acertijo, que uno dice: Señor, ayúdame a comprenderlos en cuanto a lo que es grande y a lo que es pequeño. Y frente a eso tenemos que saber nosotros como hijos de Dios, qué es lo grande para Dios, qué es lo pequeño para Dios, qué es lo grande para este mundo, qué es lo pequeño para este mundo. Y ojalá que nos ayuden, el Señor con su Espíritu Santo nos ayude en esta mañana a comprenderlo. Cuando los discípulos, el Señor planea salvar a la sociedad, salvar al mundo, lo va a salvar con la palabra. Dios tiene el plan de salvación del mundo entero. Es un proyecto increíblemente grande, y dentro de eso tiene que venir su Hijo a morir a una cruz para darle vida eterna a todo el mundo. Y frente a este proyecto de salvación eterna, hermano, el Señor mira a sus discípulos, que son decirlo así, son aquellos que van a llevar el evangelio. Mira algo en ellos y dice: es difícil que logre desarrollar este plan con la mentalidad de ellos. No sé si usted en alguna ocasión ha querido hacer algo y cuando lo va a hacer mira a su equipo y uno dice: con este equipo no vamos muy lejos. No sé si me hago entender, vea. Cuando siempre que alguien va a enfrentarse, tiene un desafío, mira lo que tiene. Y uno dice: bueno, no, con esto que tengo, no, con esto que tengo, sí, de acuerdo a lo que tiene. Cuando el Señor va a enfrentarse a todo el imperio romano y mira a sus discípulos, y que con ellos es que va a enfrentarse y con ellos es que va a confrontar y sacudir todo el imperio romano, se queda mirando a los discípulos y dice: necesito cambiarles algo. Y era la sensación de insignificancia, la baja estima de ellos. Había algo que a sus discípulos los hacía perder esta condición de libertadores, y era su baja estima. ¿Cómo decir cuando Israel va a salir de Egipto? El pueblo de Israel está pisado por 400 años su mente, y es muy difícil conquistar con un pueblo con la mente pisada. Entonces el Señor se queda mirando a sus discípulos y dice: no, toca hacer algo. Y para una situación tan compleja de levantarle la estima a un grupo, o a decirlo a sus discípulos, o cuando usted dice: mi amor, necesitamos enfrentarnos a tal cosa, pero su esposa o su esposo no da el temple, la talla, y algunos decimos no da, como que no da, tiene la camisa, ¿cómo es que dicen? ¿Tiene la camisa qué? Cortica, chiquita, es la mentalidad. Y es muy difícil así, de esta forma, uno enfrentarse a un desafío, un proyecto o algo que usted quiera hacer en la vida. Para eso el Señor usa una parábola, para levantar la estima de sus discípulos, que están pisados por un imperio romano por años, donde su economía, su cultura política, social, económica, todo lo que es su entorno está por abajo. Claro, están colonizados. ¿Por qué están así? Porque ellos fueron colonizados desde que perdieron sus tierras con Asiria, luego con Babilonia, luego los persas, luego los medopersas, luego viene Grecia y luego viene Roma. Israel lleva por años siendo desterrados, ¿cómo es que le llaman cuando les quitan las despropiados? Económicamente mal, todo está mal. Desplazados, los impuestos altos, la salud está mal. La iglesia, usted nunca puede leer el Nuevo Testamento sin ver la condición del pueblo de Israel tan mal.
no son libres. Y en esa condición el Señor llama a 12 muchachos para ir a llevar el evangelio, la noticia poderosa del universo, la más grande, que es el evangelio de Cristo. Cuando lo va a hacer, el Señor se hace esta pregunta: ¿cómo lo voy a hacer con este grupo de muchachos que tienen la baja estima, tienen su sensación de insignificancia, se creen pequeños, y más encima Roma los hacía ver más insignificantes cuando ellos hacen sus edificaciones con puertas altísimas? Estudiando esta parte, ellos hacían eso para hacer sentir al enemigo pequeño. ¿Cómo lo hacían sentir pequeño? Haciendo construcciones grandísimas. Entonces, cuando llegaban, ellos se miraban así, pequeños, chiquiticos. Y frente a eso, el Señor tiene un proyecto increíble. Hermana, tiene un proyecto de salvar al mundo con estos muchachos. O sea, tiene la propuesta más grande, pero con unos muchachos que tienen una mente cortica. Y a veces esto pasa de la misma manera con la iglesia. Hermano, mire, no hay ente en la tierra que tenga un mensaje más poderoso que la iglesia. La iglesia tiene la propuesta más grande del mundo. Pero cuando vamos a llevarla, hay un problema ahí, que es el que quiero que hoy analicemos. ¿Cómo lo soluciona el Señor? Con una parábola. Marcos 4:30. Vamos allá, Marcos 4:30. Y vamos a tratar de darle solución a este problema que todos como iglesia lo tenemos: la baja estima o la sensación de insignificancia frente a las propuestas, frente a los proyectos, frente a los planes de este mundo. Necesitamos salvar a nuestra sociedad, pero necesitamos conocer qué tenemos para hacerlo. Amén. Decía también: ¿a qué haremos? Ayúdenme a leer. ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? ¿Y con qué parábola lo compararé? Mire el pensamiento del Señor. ¿A qué haré semejante el reino de Dios? Cuando se habla del reino de Dios, ¿qué pensamientos se le vienen a usted? Reino de Dios. Le ayudo. Uno, el reino de Dios es eterno. ¿Qué otra palabra podríamos añadirle al reino de los cielos? ¿A qué compararé el reino de Dios? Si yo voy a comparar, necesito saber qué tengo. Y si es el reino de Dios, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Eterno, soberano. Pero a ver, esas palabras que vamos a decir, ¿se pueden comparar con cualquier reino de esta tierra? Claro, entonces porque es muy grande. El reino de Dios es muy ¿qué? Muy grande. Es el creador del universo. Es infinito. Es majestuoso. Otra vez, incomparable. Poderoso. Una palabra, dígala. Del reino de Dios, sobre el reino de Dios. Indestructible. Correcto. Inmarcesible. Único. ¿Con qué compararía usted el reino de los cielos? A ver, ayúdeme. ¿Con qué lo compararía? No, pero hagamos una comparación. ¿Con qué lo compararía usted? No los oigo. ¿Con qué lo compararía, hermano que está en la casa? ¿Con qué lo compararía? Si es incomparable, entonces ¿con qué lo compararía? A ver, ¿con qué compararíamos el mar? ¿Con qué compararía el mar? ¿Con una estrella del cielo? ¿Con algo grande del cielo? ¿Con el universo? ¿Con qué compararía el mar? ¿Con el cielo? ¿Con más? Bien. ¿Con qué más compararía usted ¿con qué compararía el mar? ¿Puedo salir que con una cebolla? ¿Con un carro? ¿Por qué no con un carro? Porque es demasiado pequeño. A ver, ¿con qué compararía usted una tractomula? Piénsenlo, a ver. Ayúdenme a pensar. Marlene, ¿con qué? Con una ballena.
¿Con qué compararía el mar, hermano? Compare con algo, a ver, dígalo. El mar. Eso, con los ojos de mi esposa. A veces lo va a llevar al encuentro gratis así, sí, va bien. ¿Con qué compararía usted algo tan grande, sempiterno, eterno, único, inescrutable, inmarcesible, indestructible? Y el Señor, escuchen esto, mire, el Señor tiene un plan de levantarle la estima a ¿quiénes? A ver, ayúdenme. Para levantarle la estima a ¿quiénes? ¿Por qué están con baja estima? Por las condiciones en que están pisados, como viven. Entonces ellos dicen, vamos a ir a llevarle el mensaje del evangelio a toda esta plaga que nos traga, que nos hacen ver nada. Y uno a veces llega así, voy a ir a predicar y está el patrón allá, está el gerente allá, está el doctor allá, y yo soy el que lavo los pisos. Y se siente uno nada. Y aún siendo médico dice, yo no digo nada porque levanto aquí un avispero y ahí está usted. Y muchos estamos así. En el trabajo callamos. En la universidad callamos. Y más a veces cuando damos mal testimonio, callamos también. A veces la embarramos, pecamos y además el diablo, tras de que nos hace caer, nos culpa. Y ahí nos tiene neutra. Y la iglesia no gana almas. Y el plan de Dios es ganarse al mundo. Y tiene a las 12 ternuras con él. A las 12 apóstoles. Con esa sensación de chiquiticos, de pequeños, de insignificantes. Entonces dice, ¿cómo los levanto? Ya sé. Y les dice, a ver muchachos, ¿con qué compararé el reino de los cielos? Yo digo, Señor, con el mar, con eso. Y todos dan su posición. Me imagino a Pedro, ojo Señor, con un elefante. El ojo con un camello. Y el Señor dice así, vea, léalo conmigo, versículo 31, léalo. Es como que, ayúdenme a leer. Es como el grano de mostaza. Usted podría comparar algo tan grande con algo tan pequeño, tan pequeño. A solo Jesús se le pasa eso, solo nuestro Dios. ¿Cómo puede hacer algo tan grande, tan pequeño? Mira, hermano, el que entiende esta parábola y entiende esta palabra, nunca jamás volverá a tener sensación de insignificancia. 2, nunca dejará de predicar. Nunca, jamás se sentirá pequeño. Esta parábola es una de las que sanó mi alma, sanó mi corazón. Porque sí que me ha dado duro la baja estima. Y más gente que ha hablado de mí, por ejemplo. Alguien dijo, un profesor dijo, un hombre de Dios, no sé si de Dios o del diablo, dijo, ¿qué se puede esperar de un camionero? Un profesor me dijo, usted no sirve para esto, váyase para la casa, usted no tiene que estar aquí. Y yo estaba estudiando en la normal nacional para ser profesor. Gente que pisó mi mente. Y siempre, hermano, a veces sueño y en los sueños que tengo todavía lucho. ¿Yo qué hago aquí? Lucho con las palabras que me han desanimado, que me han tirado a matar. Estoy hablando con usted, hermano, que su esposo le ha dicho, me casé con usted y ha dicho palabras. O a veces nosotros decimos palabras a nuestros hijos que también matan. A un esposo, soltarle palabras que matan, que disminuyen. Y frente a esto los discípulos tienen su mente así, golpeada, frente a una sociedad que los denigra, que los tiene por abajo. Y fuera de esto, hermano,
Yo analizo el texto y mira uno, bueno, y el que se convierte a Cristo en ese tiempo, ¿en qué nivel quedaba socialmente? Sino más siendo judío sin conversión era cosa seria que siendo convertido. Cuando quedaba por debajo aún de la cultura judía, quedaba por abajo de todas las culturas. Y al creyente lo miraban como una plaga. Y fuera de eso, Dios nos llama a predicar su mensaje. El Señor usa una parábola y dice: ¿a qué compararé algo tan grande como mi reino? Lo compararé a un grano de mostaza. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser un grano de mostaza? Dice que cuando se siembra en tierra, ese grano de mostaza es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Déjenmelo ahí. Miren eso. Es como el grano de mostaza. Jesús es el grano de mostaza. Jesús es la palabra. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Jesús, la palabra, el grano de mostaza. Que cuando se siembra, cuando la palabra toca tierra, cuando la palabra toca el corazón. Un día fui por allá a un restaurante y en la mesa había en el centro unas semillas de varias así. ¿Y eso qué es? Semillas y me dijo de unos árboles muy grandes, pero estaban ahí en unas pepitas. Y dije, pero raro eso. Sí, esos son árboles, esos son estas plantas así, mírelas así. Dije, uy, pero eso, y es eso, sí, mientras. Y le dije, y eso ahí están vivas, están listas para sembrar. Mientras ellas no toquen tierra, tranquilo que no pasa nada. Pero si ellas tocan tierra, si esta palabra toca corazón, pero si usted la tiene guardada, es como un salero. ¿Sabe qué pasa un salero? Si lo tiene, toda la sal está en el salero. Pero si usted no la, ¿qué va a pasar? Sigue todo igual. Por eso el Señor dice que somos la sal del mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice, el reino de los cielos es como un grano de mostaza, que una vez sembrado en tierra, ayúdenme a leer, es la más, ¿qué? Es la más, ojo con lo que les voy a decir, es la más pequeña de todas las propuestas. ¿La más pequeña de qué? De todas las propuestas. El mensaje del evangelio tiene algo problemático para este mundo, que parece, no los oigo, parece pequeño. ¿Y en dónde está que usted debe coger fuerza, hermano? ¿Dónde debemos coger fuerza? Que lo que usted lleva para la gente, cuando les va a predicar el evangelio, es lo más grande. Pero hay un problema, parece pequeño. Por eso lo callamos, porque a veces decimos, pero pastor, es que yo estoy estudiando en medicina, porque eso es lo que sí necesita la gente. Estoy estudiando arquitectura, soy ingeniera, estoy estudiando de contador, estoy estudiando de astronauta, si quiere, hermano. Y eso están haciendo poderosas carreras, hermano. Las propuestas de este mundo no son las grandes. La grande es la propuesta de Dios. En la propuesta de Roma no es grande, la propuesta más grande la tengo yo. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando lo van a llevar parece pequeño, pero es grande. Y muchos de nosotros caemos ahí y el Señor la está explicando. El Señor está explicando cómo salvar al mundo. ¿Cómo voy a salvar al mundo? ¿Cómo la voy a salvar? ¿Cómo voy a salvar a los estudiantes de la universidad? ¿Cómo voy a ganarme a todo el mundo? Me lo voy a ganar a través de la semilla de mostaza, a través de mi palabra. Cuando la lleven,
Yo entraré al corazón de ellos y cuando yo entre en el corazón de ellos los voy a salvar y los voy a transformar. Pero a veces lo que está en nuestro corazón y en nuestra boca son las propuestas del sistema del mundo. Es la más pequeña. ¿Qué le deja a usted esto, hermano? Es la más pequeña. Mire, el Señor, hay un contexto de baja estima, pero Él estructura la parábola mostrando una semilla pequeña que una vez se siembra en la cultura, en el sistema, en el corazón, se siembra en el corazón de la persona, lo cambia, lo transforma. Y mire lo que dice el versículo 33, 33. Si es 32 o 33, 30, 31, 32. No, deme el 32. Y dice, pero, ayúdenme a leer, pero después de sembrado, a ver, despacio, después de predicado, después de que usted le dice, Cristo te ama, ojo, la semilla de mostaza es esta. La semilla de mostaza es Jesús. No entiendo, pastor. Mire, Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan dice, en el principio era el Logos era con Dios y el Logos era Dios. En el principio era la palabra era con Dios, la palabra era Dios. En el principio Jesús es la palabra. Entonces, toda la palabra que está aquí es Jesús. Una vez sembrada la palabra, es la fórmula de Dios como grano de mostaza. Viene a ser la propuesta más poderosa del cielo. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que se presenta de manera diminuta. Y cuando se compara con la ingeniería, con la medicina, con las propuestas del fútbol, con las propuestas del mundo materiales, la que sea la que sea, frente a esas propuestas va a haber un problema que usted va a decir, no vale la pena ir a un grupo, no vale la pena ir al encuentro de hombres, no vale la pena ir al encuentro no vale la pena hacer escuelas, no, estoy muy ocupado, tengo otras cosas más importantes. Te equivocaste, infinitamente te equivocas, porque el Señor le plació presentarse de manera pequeña. Pero, lean conmigo el pero. ¿Cuánto les gusta un pero? Pero, ayúdenme a leer todos. Pero, después de sembrado, el mensaje, la palabra, Jesús, crece. Y se hace la mayor de todas ¿las qué? No, lean bien. La mayor de todas las propuestas. La mayor de todas las propuestas se hace después de que entra la palabra de Dios al corazón. Y ¿qué hace? ¿Echa qué? Grandes resultados. Esa persona comienza a cambiar como esposo, como esposa, como hijo. Y uno dice, pero ¿qué pasó? El poder de la palabra, así como entra la semilla del café, entra la semilla de la zanahoria, entra la semilla a tierra y comienza a producir y echa ramas. Así mismo, cuando cae la semilla del cielo, que es la palabra de Dios al corazón, comienza a soltar ramas así lindas, hermosas, y se le ve una que dice, uy, gentil, uy, tan amable, uy, tan jovial, uy, tan tierno. ¿Usted por qué cambió? Su esposo cambia, su mujer cambia, la suegra cambia, todos cambian. Pero ¿qué pasó? Le cayó. ¿Qué le cayó? La semilla.
Le cayó la palabra, hermanos. Tenemos que aprender que la fórmula de Dios es esa. Si usted no expone su vida a la palabra, no van a haber cambios. La forma para cambiar a una persona es a través de las escrituras. Por eso luchamos, hombres, vayan al encuentro. Vayan, por favor, para que reciban una palabra. Es lo que le va a producir a la postre un cambio. Pastor, mi marido es tacaño, mándelo al encuentro. Pastor, mi marido es agresivo, es violento, mándelo. Pastor, mi marido se desanima, mándelo al encuentro. Una palabra lo va a cambiar. Una palabra lo va a transformar. Por eso es que buscamos. Y por eso es que el Señor busca que sus discípulos comprendan esta parábola. Porque es la solución. Pero ellos tienen que darse en cuenta que tienen a su lado la semilla y que la tienen que ir a sembrar. Que cuando la vayan a sembrar va a haber problemas, porque las otras propuestas parecen más grandes. Usted dice, yo a la ingeniería le meto 5 millones, yo le meto allí a la medicina, ¿cuántos millones? ¿Cuántos millones? 8 millones. 8 millones a la medicina, 25. ¿Y cuánto le inviertes a estudiar la palabra? Y a veces, hermano, el encuentro vale 150,000. Y no le duele meterle 25 millones a una hija o a un hijo en una inversión de un. ¿Por qué? Porque tiene un problema aquí. Estamos mirando que lo grande, que parece que lo pequeño es grande. Y lo grande es pequeño. Nunca se le olvide que Dios dice, lo grande es pequeño y lo pequeño es grande. Usted va a invertir en lo que parece grande, siempre va a invertir allí. Y si usted llega al final y se encuentra con el Señor, vamos a estar en problemas porque usted se la pasó invirtiendo en lo pequeño. ¿Por qué? Porque tuvo un problema en la tierra. Siempre creyó que lo pequeño era grande y que lo grande era pequeño. ¿Y en dónde invierte uno siempre? ¿Dónde invierte usted? En lo grande. ¿Y cuál es el problema? Que lo grande no es grande. Que lo grande es pequeño. Y le preguntaba a los hermanos de la mañana, las neuronas, ¿dónde las estás gastando? ¿Dónde inviertes tu tiempo? ¿En lo grande o en lo pequeño? Pero después de sembrado, crece y se hace, escuchen eso, la mayor de todas las propuestas y echa grandes resultados. De tal manera que los hijos, los primos, los tíos, los abuelos, toda la casa, toda la familia, todo el pueblo viene a morar en esa casa y te gusta hablar contigo porque tú eres una persona transformada y cambiada por la palabra. A su nombre. Cierro aquí. Frente a eso, así arma el Señor la parábola. Armó así. Pone a chocar los opuestos. ¿Cuáles son los opuestos o los contrastes ahí? ¿Cuáles son? Ayúdeme, apelo a la inteligencia de todos. ¿Cuáles son los opuestos o los contrastes, el contraste que hay aquí? ¿Qué es lo grande? ¿Qué es lo pequeño? ¿Ve? Lo choca. Y cuando lo choca, ¿quién grande? ¿Quién gana? No, gana lo pequeño. Que es lo más grande. Y ahora, ¿a qué te dedicas más? ¿Por qué renuncias a un ministerio? ¿Y por qué le dedicas más tiempo a lo que es pequeño? ¿De qué nos serviría esta palabra? Entonces no estás perdiendo el tiempo cuando vienes a un culto. Vas a sentir el ataque del mismo diablo cuando usted quiera venir a estudiar la palabra. Pregunto a los que han dejado de estudiar, a los que les cuesta estudiar lo grande. Pero no es que no tengan la capacidad, es que no están viendo qué es lo grande. Y Dios está diciendo qué es lo grande. Mi palabra es lo más grande.
Quiero cerrar con 3 resonancias y dejarles 2 textos más. Primera resonancia, número 1, lo grande es pequeño y lo pequeño es grande. ¿Para qué me sirve saber que lo grande es pequeño, pastor? Para que no pierdas tu tiempo, tu dinero y tus inversiones. ¿Usted invertiría en un banco que sabe que a los 3 días va a ser robado? Nunca. Usted invierte en lo que va a la fija y que va a durar, ¿sí o no? Entonces, si usted sabe que este sistema mundano se va a acabar, ¿por qué usted se invierte toda su vida en lo que se va a quemar o lo que va a ser destruido? Entonces, ¿por qué le llama pequeño el Señor a este sistema mundano? Porque no es lo grande es el reino de Dios. Invierta en el reino de Dios, hermano. Invierta en lo grande, invierta. Yo sé que estoy hablando a gente muy inteligente. Invierta en lo grande, en lo que va a permanecer para siempre. No se deje engañar por las propuestas del mundo. Lo grande es pequeño, lo pequeño es grande, y eso significa que ahí nos ayuda el Señor a saber invertir y también a dedicar a nuestros hijos. No le tenga temor si un hijo te sale al ministerio. Eso es lo más grande. También esto nos ayuda, hermano, a elegir entre lo bueno y lo mejor. Siempre tendrás una capacidad para decidir cuando sabes qué es lo grande y qué es lo pequeño. Sabrás a dónde tienes que invertir. Oro a Dios para que usted no se deje engañar por el diablo. Que estas propuestas de este mundo no son las grandes. Las grandes son las del cielo, que es su palabra. Segundo, quiero dejarles esto en el corazón. Lo segundo es que lo grande no alcanza y lo pequeño es suficiente. A ver, repitan conmigo: lo grande no alcanza. Mire, usted puede estudiar lo que quiera y nada de eso le va a salvar su matrimonio. Nada de este sistema te va a dar la vida eterna. Lo único que te va a dar la vida eterna y que te va a servir a ti y a mí cuando estemos entregando nuestra alma para la eternidad, en el último suspiro, mire esto es lo que nos va a ayudar. Porque aquí está el mensaje de la eternidad y de salvación. Y es Cristo. Por eso el Señor dice: párense firme y enfréntense a este sistema con lo pequeño. Siémbrenlo, predíquenlo. Enséñelo, predíquelo, que es lo más grande. Pero Señor, parece pequeño. Predíquelo, que una vez la semilla toca tierra, viene a ser la más grande de todas las propuestas. Y después de que llegue a ser la más grande, va a producir muchos frutos. Tantos frutos que muchos van a querer la sombra de ese árbol. Van a querer ser amigos suyos, van a querer ser parte de su equipo. Una vez sembrado, usted cambia, usted se vuelve mejor. Gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, dominio propio. Una persona así, con ese me quiero casar, con ese hijo suyo me quiero casar, con usted quiero trabajar, porque es que usted produce frutos. Sus ramas son lindas, hermosas. Pero todo se produjo porque la semilla fue sembrada. Alguien le predicó a usted. Si quiere producir cambios en alguien, expóngalo a la palabra y que la palabra se siembre. No va a cambiar por ser arquitecto, por ser ingeniero, por ser la profesión que sea. No te alcanzará jamás, nunca alcanzará. Porque lo grande no alcanza, pero lo pequeño es suficiente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tercer lugar, quiero dejarle esto. En tercer lugar, quiero dejarle 2 pasajes bíblicos. Uno que está en Primera de Corintios 18. Primera de Corintios 18. Es un texto difícil de predicar. 1:18. Primera de Corintios 1:18. Ayúdenme ahora, usando la parábola de la semilla de mostaza, miremos cómo se descifraría este texto tan difícil de predicar. Ayúdenmelo. Porque la palabra de la cruz, ayúdenme a leer. Porque la semilla de mostaza
Amén. Porque la semilla de mostaza es, ¿por qué locura? Y produce, es una locura que Cristo, una vez sembrado en el corazón, produzca vida eterna. Nadie produce eso, solo Dios. A los que se pierden es locura, pero a los que se salvan, a los que creen esta locura, esto es, a nosotros es ¿qué? Es poder de Dios. Para nosotros la semilla de mostaza. Bien, versículo 19. Sigamos con la misma parábola. Pues está escrito: destruiré las propuestas grandes. ¿Cómo destruye las propuestas grandes? La sabiduría de los sabios. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. Propuestas grandes. ¿Cómo destruye todo lo que son ingenieros, arquitectos, biólogos, químicos, matemáticos? Todo lo que está ahí, que se cree que son las propuestas grandes, y es donde invertimos todo. ¿Cómo las destruye? Versículo 20. ¿Dónde está la propuesta grande del sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿No ha enloquecido Dios las propuestas grandes con la pequeña? Eso es enloquecer. Dios enloqueció la sabiduría. No se presentó grande. Dios no se presentó grande. Dios no se presentó con una propuesta de una tractomula. Dios se presentó con una palabra sencilla de predicación. Versículo 21. Enloqueció la sabiduría del mundo. Pues ya que en la sabiduría de Dios, grano de mostaza, a ver, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría de la propuesta grande, ¿no? Le agradó a Dios salvar a los creyentes. Pastor, usted está diciendo que no estudiemos. No, estudiemos, pero eso no es lo grande. Preparémonos, pero eso no es lo grande. Lo grande es lo pequeño. Dígale al que está a su lado: lo grande es lo pequeño. Ahora dígale: usted está loco. Lo grande es Jesús. Mire, hermano, el que entiende esto se convierte a Cristo. No va a ser bobo de decir yo no. Use las neuronas y el cerebro, usémoslo en esta mañana para decir: Señor, ayúdame a meterle ciencia a esto, porque le está metiendo sabiduría al Señor. Pero deja patas arriba a todos los sabios del sistema. Deja patas arriba a todo el mundo. Y en pocas palabras dice: no necesito la ciencia de los médicos, la ciencia de la ingeniería, no necesito la ciencia de los astronautas, no necesito nada para salvar al mundo. Los voy a salvar así, ayúdeme, por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. Esa es la propuesta grande. Cierre. Versículo 22. 22, todos ahí. No, déjenlo ahí. Ahora deme Lucas capítulo 10. Por favor, Lucas 10. Dije que le dejaba 2 textos más para mostrarle la semilla de mostaza. 10. Me dicen amén en el versículo 21. ¿Sí están aquí? ¿Sí están todos? ¿De qué nos va a ayudar esta parábola, hermano? Hermana, sus inversiones, sus determinaciones. Tenemos que saber invertir.
de definir mi vida, si la voy la voy a dejar desgastar por una cosa, por un sistema que no tiene trascendencia eterna, hermano. Lean conmigo. En aquella misma hora vienen los discípulos de evangelizar. Ellos vienen de evangelizar y pasaron cosas muy bonitas. Los enfermos se sanaron, los leprosos se sanaron, los cojos caminaron, los endemoniados, y pasaron muchas cosas. Y vienen los discípulos. Haga de cuenta que viene Pedro y viene Juan y viene Jacobo, y que muchos, sí, viste ese endemoniado, cómo fue libre, y sí, miraste, sí, y tal. Ellos fueron y llevaron el mensaje, predicaron y sacudieron todo el sistema. Fue increíble lo que hicieron en el contexto cultural, político, social de ese tiempo. Sanaron, liberaron, restauraron, bendijeron, y vienen con esas noticias al Señor. Vienen contentos porque predicaron. Y dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. En ninguna parte usted mira a Jesús saltando así, diciendo, Padre, gloria, te doy gloria, te doy gloria. O sea, emocionó a Jesús que sus discípulos vinieran de predicar. Después de que les levanta la estima, les vayan, porque el propósito del Señor durante el tiempo de su vida en la tierra, de los 3 años de ministerio, fue preparar a los discípulos para que fueran a predicar. Repito, preparar a sus discípulos para que fueran a predicar. Lo grande, diga, lo grande. ¿Para qué los preparó Jesús? Para lo grande. Pastor, mi cerebro se explota. ¿Por qué? Es que yo lo grande de la predicación, pastor, es lo grande. Si usted no le habla de Cristo en su trabajo, en su empresa, usted toda la vida se la está pasando en lo pequeño. Y el chasco más grande es estar delante del Señor y decirle: Señor, compré un edificio de 200 pisos. Señor, me gané las Champions, la Champions. ¿Qué diría Pepe Guardiola? Nos ganamos, o el Real Madrid, ¿cuántas? 13. Y nos ganamos 13 copas. O el mejor equipo del mundo, Millonarios. Oh, Señor, nos ganamos el campeonato. Y todo lo grande del sistema. Y el Señor dice: eso no era lo grande, te equivocaste. Pero Señor, toda mi vida la dediqué. Eso no era lo grande. Lo grande era que recibieras al grano de mostaza y lo predicaras y ganaras por lo menos a tu suegra. Y no te ganaste ni a la sombra tuya. Y escasitamente entraste raspando. Sí, a veces hay hermanos que entran así como el ladrón de la cruz, ¿no? El ladrón de la cruz. ¿Cómo se salvó? Estaba ahí, Señor, acuérdate de mí cuando estés, y ¡pam! Le partieron los filos, mataron. Y entró al cielo. Mire, ese entró con el rabo oliendo a azufre. Yo creo que entró con humo. Entró. Hay hermanos que entraran así, raspando, hermano. No hacen sino salvarse. Mira el que está a su lado, dígale: ese no soy yo. Esta es una palabra para que usted se dedique a lo grande. Esta es una palabra para que usted se dedique a lo grande. Pero lo grande es, y lo pequeño es. Eso es para que aprendamos a invertir nuestro tiempo, y no delante de Dios un día: Señor, el edificio, no, eso es pequeño, eso es mío. El negocio, eso es mío. Y el Señor le va a preguntar 2 cositas nomás: ¿qué hiciste con mi hijo? Con lo grande, ¿no? ¿Y qué hiciste con lo que yo te di para hacer cosas grandes? Y ahí vamos a responder toditos vamos a responder. Se regocijó en el Espíritu y dijo, ayúdenme a leer. A ver, 1, 2, 3. Y dijo, uy, hermanos, ayúdenme a leer el texto. 1, 2, 3. En aquella misma hora
Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, ¿por qué escondiste estas cosas de los? ¿Cuáles cosas? ¿Qué escondió? ¿Qué escondió? La semilla de mostaza. No la vieron. La escondió el Señor. Algo grande lo metió en algo pequeño y no lo vieron. Lo escondió. ¿De qué se regocija el Señor? A ver, ¿de qué se regocija Jesús? ¿Cómo puede ser que algo tan grande se esconda en un versículo de la Biblia? Increíble. Es impresionante lo que es el mensaje del evangelio que produce vida eterna. ¿Cómo lo hiciste, Padre? Increíble lo que has hecho, Padre, que escondas el mensaje de vida eterna en algo tan chiquito. Y ahora no lo entienden los sabios con toda su inteligencia. Lo entienden los más giles. Mírenlos a ellos. Y ellos lo entendieron y lo predicaron. Asombroso que ellos lo hayan entendido y no los inteligentes. Sí, Señor, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a quienes. Sí, es la forma como habla el Señor, tan lindo, para no decirle unos gil. ¿Cómo le dice? Niños. Sí, Padre, porque ¿qué? Lea el versículo 22. Esto es poderoso. 22. Todas las cosas me fueron entregadas. El grano de mostaza es eso. Todas las cosas me fueron entregadas por de mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Increíble, Padre, que escogiste a estos giles y lo entendieron. Versículo 23. Y volviéndose a sus discípulos, lean conmigo, les dijo aparte: ustedes están ¿qué? Están hechos, porque mi papá se los ha revelado. Bienaventurados son, 1000 veces feliz. Lo que ustedes ven, ¿qué estaban viendo? Bienaventurado lo que ustedes ven. ¿Qué están viendo? A Jesús. Bienaventurados lo que ustedes ven, lo que vosotros veis. Versículo 24. Porque os digo, por eso salté, porque ustedes la agarraron y han comprendido y han entendido. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís, y ustedes sí. Se regocija el Señor que haya enloquecido Dios la sabiduría del sistema del mundo, diciéndole todo eso es pequeño y lo grande viene chiquito en una predicación. Que el Señor nos ayude. Todo aquel que ve el grano de mostaza, que ve a Jesús, tiene lo más grande.